Bienvenidos a Nuevo Mundo 33, tu canal de noticias. Yo soy Laura Sanz. Y estas son las noticias de hoy. Violaciones, asesinatos, secuestros y odio, 2 meses de guerra sucia en Ucrania. Después de semanas sin probar bocado, los perros de Mariupol han comenzado a comerse los cuerpos de sus dueños, tirados en las calles ya sin nadie que los entierre, asesinados en los sótanos o muertos de hambre y sed dentro de las casas, la mayoría en ruinas. Es el horizonte que van dejando las tropas rusas tras 2 meses de invasión en los que han borrado varias ciudades del mapa. La geografía del horror, de Bucha a Kharkov, de Kramatorsk a Zaporilla o de Borodyanka a Mykolaiv, deja un catálogo de crímenes de una dimensión que supera los peores presagios antes de la invasión. Puede haber muchos responsables de esta guerra de agresión, pero sobresale uno muy por encima de todos los demás: Vladimir Vladimirovich Putin. Un genocidio es, literalmente, la aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos. Es difícil que la guerra desatada por Putin en Ucrania entre en líneas generales dentro de esa denominación, como reclama el presidente Zelensky, pero hay aspectos que encajan con alguno de sus puntos. Recordemos que para que haya un genocidio ni siquiera es necesario que haya muertos, sino, por ejemplo, el secuestro masivo de niños de una determinada comunidad, como hicieron los nazis o, más recientemente, el Estado Islámico. Tanto el Tribunal Penal Internacional, TPI, como la ONU llevan semanas recogiendo pruebas de los numerosos crímenes cometidos. ¿Puede Putin ser investigado por genocidio? Es difícil, pero puede pasar. En un solo día, el 19 de marzo, Rusia reubicó a 2.389 niños procedentes de territorios ucranianos del Donbass hacia sus propias fronteras y recolocados posteriormente en las regiones siberianas. Días después, en una investigación independiente de la OSCE, quedó probada la culpabilidad de los rusos en el bombardeo del hospital. Otra característica de los genocidios es el discurso del odio, algo imprescindible para que la ideología venenosa se propague. A la narrativa deshumanizadora del Kremlin, que identifica a los ucranianos con nazis y drogadictos, se han unido los terminales propagandísticos de Moscú en la propagación de ese mensaje. Al comienzo de la invasión, la agencia estatal rusa RIA Novosti publicó un texto en el que se reclamaba una solución final para la cuestión ucraniana, en el que se negaba el derecho de Ucrania a existir como Estado, y que definía al gobierno de Kiev como una junta fascista, cuando la realidad es que en su parlamento el partido neonazi Pravý Sektor no consiguió ni un solo diputado en las últimas elecciones. En la televisión estatal, el presentador Vladimir Soloviov asegura cada noche en prime time que Rusia debe borrar el nombre de Ucrania, a los ucranianos y a la idea de Ucrania de la historia. No debe haber misericordia, dijo por ejemplo ayer, además de pedirle a Putin que continúe con la invasión hacia otros países europeos. En algunas zonas los soldados rusos se han ensañado con las mujeres ucranianas que no quisieron o no pudieron huir. Es el caso de Bogdanivka, un pueblo del distrito de Brovary, desde el día 8 de marzo en el que comenzó la ocupación. Con una pistola en una mano y una botella en la otra, las tropas de la Z fueron casa por casa buscando mujeres a las que violar, a veces delante de sus maridos encañonados, a veces delante de sus hijos. Fueron decenas en una simple aldea en la que quedaba poca gente por huir. Las supervivientes de estos asaltos nombran como responsables a los soldados del 90 Regimiento de Tanques al mando del coronel Andrei Zakharov, que murió días después. Los militares rusos también mataron a los hombres. Victoria, una de las mujeres que contaron su historia, asegura que uno de los soldados rusos que irrumpió en su casa exigió a su marido que le diera cigarrillos. «Hace mucho que no fumo», dijo él. El ruso le disparó en la cabeza, y luego se divirtió con otros militares disparando a perros y gatos de los vecinos. En Borodyanka, hasta ahora sabemos que 25 adolescentes fueron violadas en grupo y 9 de ellas están embarazadas. Varios cuerpos de niños fueron encontrados desnudos con las manos atadas a la espalda y sus genitales mutilados. Un soldado ruso violó a un bebé. En la guerra de la ex Yugoslavia se llamaban campos de violación, y los jueces del TPI describieron aquellas prácticas como instrumentos del terror. A los conocidos y masivos crímenes de Irpin, Bucha y Borodyanka se unen los cometidos en aldeas y poblaciones de granjeros o jubilados por todas las zonas ocupadas, documentadas a golpe de dron, donde la artillería rusa ha demolido pueblos enteros en los que no había ni resistencia. Gruznya, Andriivka, Makariv o Lipivka han sido saqueadas primero y borradas después. Existen en Google Maps, pero solo quedan ruinas y muertos civiles entre ellas. El bombardeo de las colas de civiles en Mariupol del 9 de marzo, a plena luz del día, también constituye un crimen de guerra que recuerda a matanzas acaecidas en la guerra siria.
Uno de los objetivos de la artillería y la aviación rusa han sido los supermercados y tiendas en los que la población podía comprar para alimentarse en medio del cerco. Ha pasado ya un mes desde el descubrimiento de los cuerpos de hombres, mujeres y niños asesinados en Bucha con las manos a la espalda y siguen apareciendo fosas comunes. Solo en esa población van más de 1000 civiles muertos. Cada pueblo liberado es un nuevo horror. Cada metro liberado es un caso abierto contra el invasor. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte, dar like y comparte para que nuestro trabajo llegue a más personas. Gracias. Un cordial saludo.